Ya, dale. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, luego de analizar el caso de la empresa Salsas y Sabores del Perú SAC, podemos observar que en el flujo de caja neto del inversionista en el año 2023 presenta un importe en negativo. Debido a ello, podríamos sugerir algunas alternativas como, en primer lugar, el financiamiento, emisión de bonos, aporte de capital y desarrollar una nueva cartera de proveedores, pero de los cuales vamos a dar vamos a sugerir dos alternativas. La primera es el financiamiento que se va a hacer a través del banco. Y en este momento, que dada la coyuntura, el programa de Reactiva Perú está ofreciendo un interés bastante bajo, de la cual se puede aprovechar y para cubrir este déficit que se está presentando, pero siempre evaluando lo que es el costo de este financiamiento. Eh, bueno, siempre ver el costo es lo más importante, porque a mayor costo, mayor es la menor es la rentabilidad, perdón. Eh, bueno, en cuanto al financiamiento, también tenemos que evaluar varias características, como las cuotas de pago, el plazo de gracia, si nos van a dar o no, las condiciones de pago, en resumen, ver el control de lo que, tanto para aportes como para préstamos. Y bueno, por el costo de capital, ya que el costo de capital también es un costo es un costo para la empresa, ya que esta tiene que responder a la exigencia de los inversionistas, ¿no? Otra alternativa es también lo que es la emisión de bonos. Bueno, la emisión de bonos es a través del respaldo de la misma empresa, ya que es una empresa internacional, transnacional, reconocida, y es una empresa que cotiza en bolsa, que entonces esto se puede aprovechar para poder tenerla como una buena oportunidad. Incluso hasta podemos hacer un mix de estas alternativas. Por ejemplo, podríamos determinar un monto para financiarlo mediante el banco. La otra parte, la otra cantidad, podríamos hacerlo mediante los bonos, mediante la emisión de bonos. Y como tercera, podríamos desarrollar una nueva cartera de proveedores, ya que podríamos siempre desarrollar una nueva cartera de proveedores, o de lo contrario, llegar a un acuerdo con estos que nos den un mejor costo, un mejor precio, de las cuales esta se ve afectada, nuestro costo variable, a reducirlo, ¿no? Estas son nuestras alternativas que nosotros podríamos sugerirles. Buenas noches, profesor y compañeros. Me toca explicar la pregunta número 2. Trata sobre las variables críticas, la incidencia de estas sobre el fracaso o el éxito del proyecto y la interdependencia entre ellas. Bueno, para poder conocer si el proyecto va a tener éxito o fracaso, tendríamos que saber si se logró la rentabilidad, ¿no? La esperada, la exigida, rentabilidad promedio anual, no registrar pérdidas y más bien ver la opción de haber obtenido un adicional después de estas rentabilidades. ¿Cómo conocerlo? Bueno, hallando el BPN tanto del flujo de caja de libre disponibilidad como el BPN del flujo de caja neto del inversionista. Los factores críticos los hemos dividido en dos grupos, los factores externos y los factores internos. Hablando de los factores externos, son ellos sobre los cuales no podemos tener un control, pero podemos tratar de minimizar el impacto. Estos son
primero las ventas, las cuales no dependen de nosotros, sino de la demanda del mercado. No podemos manejarlas, pero sí podemos tratar de diferenciar nuestro producto, ¿no? Las salsas que ofrecemos. El segundo factor son los impuestos, tampoco los podemos manejar nosotros. Hablando de Perú, hablamos del impuesto a la renta, y en el extranjero las tasas, los riesgos del mercado, riesgo país y la variabilidad de nuestro sector. Hablamos del sector de alimentos. Estos en conjunto, las tasas, nos va a dar como resultado hallar el COC, ¿no? Que es el porcentaje exigido por los accionistas. El tercer factor vendrían a ser los costos. Estos costos tampoco va a depender de nosotros, sino del mercado. Lo que podríamos tratar de hacer es quizás tratar de negociar con los proveedores, negociar compra por volumen, pero no depende de nosotros. Los gastos igual se comporta de la misma forma de los costos, no podemos manejarlos. El otro factor externo vendría a ser la financiación, pero la parte de las tasas, ¿no? Es un tema que nosotros no podemos manejar, ya son tasas establecidas. Luego tenemos los factores internos, sobre los cuales sí podemos tener cierto control. Ahí también tenemos el financiamiento, pero específicamente el tema de la estructura, ¿no? En este ejemplo, en este proyecto es de 40 y 60. Tenemos que tratar de ubicar la mejor opción, es aquella que nos cueste menos para tener una mayor rentabilidad. Si hay interdependencia entre ellas, claro que sí. Voy a presentar dos escenarios para poder identificar esto. Por ejemplo, si varían los impuestos, de impuesto a la renta en Perú y los impuestos en Estados Unidos, que es el país que estamos hablando, varía el riesgo del mercado en nuestro sector, va a variar el COC. Al variar el COC, obviamente va a variar la estructura del financiamiento. Para el tema específico de nuestro proyecto es 60 y 40. El 60%, ¿por qué un monto tan alto? Porque nos cuesta menos. Y 40% porque es un mayor porcentaje. Es por ello, nos sale más conveniente. Al variar esta estructura financiera, va a variar nuestra rentabilidad. Y nosotros, como ya mencioné, tenemos que encontrar la opción más conveniente, tenemos que hacer que nos financie quien nos cueste menos, ¿no? En este caso viene a ser el banco. Otro escenario es por si los ingresos suben, esto va a depender de la demanda, o bajan, también está muy relacionado proporcionalmente con los costos y los gastos. Al variar tanto los ingresos como costos y gastos, obviamente va a variar el flujo en general y por ende va a variar nuestra estructura financiera. Entonces, la respuesta es que sí existe una alta interdependencia entre los factores críticos. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Giancarlo Aquino. Buenas noches también, compañeros. Eh, yo voy a hablar acerca de lo que es el cálculo del COP, ¿no? Bajo el método del KPM. Bueno, como todos sabemos, este es un método americano, ¿no? Y en función a este proyecto Salsas y Sabores del Perú, para determinar este cálculo utilizamos tres elementos, básicamente, ¿no? Que son, bueno, la tasa de libre riesgo, que es una tasa súper segura que lo que hace es asegurarle al inversionista, pase lo que pase en el proyecto, un porcentaje de rentabilidad, ¿no? Bueno, y eso está representado por lo que son los bonos del Tesoro americano, ¿no? Y esta tasa, por lo que esta tasa le da un cierto grado de seguridad al inversionista, tiene un rendimiento muy bajo, digamos, ¿no? Adicionalmente a esto exigimos lo que es una rentabilidad en función al grado de sensibilidad, ¿no? O el riesgo del sector. Este proyecto está en el sector, ubicado en el sector alimenticio, ¿no? Salsas y sabores del Perú, ¿no? Es un sector de alimentos, ¿no? Y bueno, eso acá, esto también, todo esto va respecto al rendimiento promedio anual de la Bolsa de Valores de New York, ¿no? Y bueno, como este proyecto se está desarrollando aquí en Perú, ¿no? No se está desarrollando en los Estados Unidos, ¿no? Se exige también una rentabilidad adicional, ¿no? Que es referente a lo que es el riesgo país, ¿no? El riesgo de acá de Perú, ¿no? Todos estos datos de acá se encuentran en términos anuales, ¿no?
Y lo que es referente a la interdependencia, bueno, podemos, podemos indicar que, bueno, todas las variables del cálculo, ¿no? del COP, todo lo que buscan es brindar una rentabilidad, ¿no? al inversionista. Por lo que si hay alguna variación, ¿no? en alguna, digamos, el riesgo país, ¿no? Variaría, afectaría directamente lo que es la tasa de libre riesgo, ¿no? Se tendría que aumentar esta tasa, ¿no? El porcentaje, ¿no? Lo mismo también con el sector alimenticio, ¿no? Si hay una variación ahí, van a variar todos los demás, todo se va a mover, ¿no? Y esto lo que va a hacer es que se tenga que buscar un financiamiento adecuado, ¿no? al proyecto, ¿no? Va a tener que variar algo de repente en lo que es el financiamiento del proyecto. Si es que algo varía, ¿no? Uno de estos elementos, por lo que todos están conectados, ¿no? Hay una clara interdependencia entre todos estos, ¿no? Bueno, y en este proyecto, como dato final, el COP, ¿no? bajo el método del KPM, nos ha arrojado un 14.58%, ¿no? Eso es lo que nos ha arrojado Salsas y Sabores del Perú. Bueno, eso sería la pregunta 3. Okay. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Yo voy a hacer el último punto, el desarrollo del mismo. Es sobre la nueva opción que tiene en el punto de trabajo a Salsas, Sabores y Perú SAP, que desarrolla lo que son salsas peruanas. Tiene una nueva opción de inversión que es sobre la comida tailandesa y a través de ello poder ingresar a un nuevo mercado. Para ello hay que ver cuáles son las variables que se utilizan para analizar este tipo de opciones. Puede ser las características de esta nueva opción, podemos encontrarnos una que sea de diferentes tiempos en su vida útil, que si sean excluyentes o no, y obviamente se va a elegir cuál es la mejor opción. Si el proyecto realmente es continuo o renovable, a la vez tenemos que saber también qué información se necesita para poder atender esta nueva opción. Aquí donde vamos a encontrar y vamos a entender las variables críticas, tanto internas como externas. Es decir, que tenemos que saber sobre la estructura del financiamiento, sobre el impacto que tiene el impuesto en la operación, los costos, los gastos, el tema de la demanda. Es importante saber y desarrollar el flujo de caja para poder ver qué aspectos positivos y negativos dañan a la operación como tal. Entre las herramientas que tenemos para evaluar este tipo de proyectos, tenemos el VPN, está el TIR, el IRR, el PRI. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de opción de inversión es esta nueva propuesta. Si bien es cierto, sabemos que como punto decisor es el VPN, en el cual el que tiene un mayor puntaje, en el cual se va a ir es la mejor opción. En este caso, en lo que es la comida tailandesa, vemos que se reúnen estas características que mencioné en un momento, que es tiempo de vida útil distinto, que son excluyentes, que el proyecto es continuo, o sea, que es renovable, y es ahí donde de pronto cambiaría el punto decisor. Ya no sería el VPN. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver la ganancia de promedio anual. Es decir, por ejemplo, en este momento tenemos como el desarrollo, como total desarrollo, el VPN en lo que es la comida, salsas peruanas, 4.883.000. Supongamos que luego del desarrollo de comidas, del flujo de comida tailandesa nos da un resultado de VPN de 6 millones, y a simple vista podríamos ver que la comida tailandesa es más factible y puede resultar hasta más rentable. Eso no quiere decir que vamos a optar por esta opción, sino es que tenemos que ver qué tan factible nos es anualmente. Y es ahí que utilizamos la herramienta del BAE. Y en el desarrollo del BAE tenemos que ver la ganancia de promedio anual. Eso sería todo para poder desarrollar el punto número 4. Gracias.